Licenciada, hoy es un día histórico para Livingston y Izabal, se inaugura este magno evento. Háblenos al respecto. No, nos sentimos pero sumamente felices por tener una nutrida delegación de jóvenes de toda Centroamérica, jóvenes afrodescendientes, empoderados, y realmente Livingston se engalana por recibirlos, y más la vicepresidencia de la UNECA que la dirige Iseri Vaga y a través de mi persona, y que articulamos estas acciones, gestionamos desde hace 6 meses con todas las instituciones que hoy por hoy nos acompañan, financian este proceso para que estos jóvenes estén acá y se esté desarrollando esta 19ª encuentro de la juventud afrocentroamericana. ¿Qué se espera de este encuentro durante estos días que los jóvenes estarán acá? Bueno, primero la articulación entre ellos, hay muchos que no se conocen, es parte también de esto, que los jóvenes entre sí se conozcan, el liderazgo. Hay muchos referentes históricos muchos trabajos en sus comunidades que realizan, ese intercambio entre ellos y la incidencia precisamente que hacen en sus países, que son retos muy fuertes que se viven como afrodescendientes en Centroamérica. Entonces, estar acá es un espacio de articulación, es un espacio de intercambio, pero sobre todo es un espacio de incidencia política. La coordinación, ¿cómo se logra todo esto? Sabiendo en sí de que son jóvenes de Centroamérica, no es fácil coordinar dentro de todas las instituciones que se preside a través de UNECA, que se hermanan juntamente con UNECA para poder realizar esta mano. Exactamente, la UNECA en sí son las organizaciones filiales que están con la UNECA a nivel de Centroamérica, y los jóvenes presentes acá son integrantes de las organizaciones filiales de la UNECA a lo largo de Centroamérica. O sea que hay un liderazgo juvenil a lo largo de Centroamérica, y que estos jóvenes que son el presente están haciendo un trabajo territorial, son los que están acá ahora mismo. Entonces seguimos articulando y generando fuerzas también para poder mejorar las condiciones de vida de nuestras juventudes, que hoy por hoy son el presente y mañana son el futuro, y estamos preparando el futuro para estos jóvenes y que vivan en unas condiciones dignas, ¿verdad? ¿Algo más para agregar? Bueno, decirle muchas gracias a todos los países que están por acá, y que la comunidad nos acompañe también para poder celebrar esto juntamente, porque esto es algo histórico. Tenemos más de 50 jóvenes que han venido de diferentes países, incluso está México presente acá. México está presente. México lindo y querido, ¿eh? Exactamente. Entonces nos sentimos muy engalanados por tener esta juventud que no solamente vienen a pasear, son el rostro de la lucha, de la incidencia que a lo largo de los 31 años de la UNECA viene haciendo en Centroamérica y en la diáspora. No, gracias licenciada, gracias por compartir con nosotros. Para Mauri Film TV estamos de vuelta. Mañana estaremos acá con ustedes para poder llevarle más cobertura. Claro que sí. Bueno, muy bien.